Todos decían que ese caballo había nacido para ser leyenda. Que era demasiado elegante para caminar sobre tierra, demasiado rápido para el tiempo, demasiado inteligente para obedecer como los demás. Se llamaba Relámpago y había ganado 5 campeonatos regionales seguidos, todos antes de cumplir los 8 años. Tenía crin oscura, mirada firme, músculos marcados como escultura, y ese aire arrogante que tienen solo los animales que saben que son especiales. Hasta que un día, sin explicación, desapareció del mapa. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos en el mundo ecuestre sabían que había pasado algo. Relámpago no se lesiona. Relámpago no pierde. Relámpago no se vende. Así que cuando su nombre dejó de aparecer en listas de competición, comenzaron las teorías. Lo compraron para exportarlo, decían unos. Lo operaron mal y no lo quieren mostrar, afirmaban otros. Se volvió loco, murmuraban en voz baja. Pero la verdad era mucho más cruel y también más simple, había dejado de ser útil. La finca donde nació y se entrenó Relámpago estaba dirigida por un hombre llamado Germán Ortuño. De esos tipos que saben moverse entre política y negocios con camisas limpias, dientes blancos y promesas falsas. Relámpago había sido su caballo estrella, el que le abría puertas, el que aparecía en las fotos, el que lo hacía quedar como un visionario. Pero cuando el caballo empezó a mostrar cansancio, cuando ya no ganaba con la misma facilidad, Germán hizo lo que hace toda mente que solo ve números, lo sacó del sistema. Lo vendió en silencio, sin papeles públicos, sin aviso. Por poco dinero. A un conocido. El conocido lo revendió. Y así, en menos de 3 meses, Relámpago pasó de desfilar entre medallas a tirar de un carro oxidado en un circo de pueblo. No era un circo bonito. No tenía luces, ni carpas rojas, ni niños ilusionados. Era un remolque remendado con tablones viejos y lonas rajadas. Lo llevaban de ciudad en ciudad, montado sobre una furgoneta que apenas andaba. Los animales estaban mal alimentados. Los artistas dormían en colchones manchados. Y entre todo eso estaba él, el caballo más premiado del sur de España, ahora con el lomo pelado, atado a un poste, expuesto como si fuera parte del decorado. Lo montaba una mujer joven, desganada, con la mirada perdida. Le hacía girar en círculos mientras sonaba una música distorsionada por los altavoces viejos. Y ahora, el caballo que responde solo a la voz, gritaba un presentador sudoroso con voz falsa. Pero Relámpago no respondía. Caminaba porque ya no sabía hacer otra cosa. Porque el cuerpo se le movía por memoria, no por voluntad. Y cada vez que se detenía, le daban un tirón seco. No de castigo. De costumbre. Así lo vio por primera vez Iván, un niño de 12 años que había ido al circo solo porque su madre no podía decirle que no. No le gustaban los payasos ni los magos, pero amaba a los caballos. Y en cuanto lo vio, supo que algo no encajaba. No por el pelaje sucio ni por la delgadez. Fue por los ojos. Ese caballo tenía una mirada demasiado triste para un lugar tan ruidoso. Iván lo miró todo el espectáculo sin pestañear. No a la mujer, no al presentador. Solo al caballo. Y cuando terminó, mientras la gente se iba, se acercó por el costado del escenario. Ahí lo vio atado con una cadena oxidada y sin agua en el balde. Le habló bajito sin esperar respuesta. Pero el caballo giró la cabeza. Y lo miró. Largo. Fijo. Como si le dijera algo sin decirlo. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Susurró Iván. No hubo respuesta. Pero el silencio se sintió como un sí. Volvió al día siguiente. Y al otro. Siempre con una manzana, siempre hablando en voz baja. No lo tocaba. Solo se sentaba cerca, lo observaba, escuchaba cómo respiraba, cómo arrastraba las patas. El cuarto día, el caballo caminó hacia él. Un paso. 2. Luego se detuvo. Pero fue suficiente. Porque Iván sintió que ahí pasaba algo que los adultos no entenderían jamás. Esa noche en casa se metió a buscar en internet, caballo negro, 5 medallas, campeón andaluz, finca Ortuño. Y lo encontró. No el nombre del caballo. La mirada. La misma. Exacta. Inconfundible. Era él.
Mamá, dijo Iván sin levantar la voz, ese caballo fue famoso. La madre ni lo miró. Sí, claro. Anda, recoge la mochila. Pero Iván no lo soltó. Siguió buscando. Encontró artículos viejos, fotos de competencias, vídeos. Y ahí estaba. Relámpago. El caballo que ahora daban vueltas en una pista de tierra junto a malabaristas tristes. El problema fue que al día siguiente Iván llevó consigo una copia de una de esas fotos. Se la mostró al cuidador del circo. Un hombre gordo con dientes amarillos y una risa desagradable. Este era él, ¿no? Dijo el niño. El hombre le arrancó la hoja de la mano. No te metas donde no te llaman. Y al día siguiente el caballo ya no estaba. Lo habían escondido en la parte trasera del remolque entre lonas y cajas, como si fueran a huir. Iván lloró esa noche. No como un niño, sino como alguien que sabe que algo injusto está ocurriendo y nadie lo quiere ver. Lo que él no sabía, es que ese caballo tampoco lo iba a olvidar a él. Porque para Relámpago, ese niño había sido el primero que lo miró sin exigirle nada. Y en un mundo que lo había convertido en herramienta, ese gesto fue más valioso que todos los trofeos. El día que escondieron al caballo, Iván entendió una cosa sin que nadie se lo explicara: había cruzado una línea. No una peligrosa, sino una que los adultos detestan, la línea de la verdad. Porque cuando un niño ve algo y lo dice sin filtros, molesta. Y cuando ese algo es tan grande como la injusticia, entonces ya no es un niño curioso, sino un problema. El circo estuvo 2 días más en el pueblo. Ya no usaban al caballo. El presentador dijo que el animal estaba en reposo por una lesión leve, pero Iván no creyó ni una palabra. Intentó acercarse al remolque por detrás, pero un tipo con gorra lo empujó sin miramientos. Largo de aquí, le soltó. Fue la primera vez que Iván sintió rabia verdadera. De esa que no te hace gritar, sino pensar. De la que no se nota, pero arde. Cuando el circo se fue, el vacío que dejó fue distinto. No eran las luces ni los ruidos. Era esa sensación de que algo quedó inconcluso. Como si alguien se hubiese llevado un pedazo de él. En su habitación, Iván pegó en la pared una impresión en blanco y negro de Relámpago en sus días de gloria. Y aunque nadie le prestara atención, él sabía, no era obsesión. Era compromiso. Pasaron 3 semanas. Nada. Buscó en redes, preguntó en la feria, incluso llamó a un número viejo que figuraba en la web del circo. Nadie respondía. Hasta que una tarde, caminando con su madre por una ciudad vecina donde fueron a visitar a su tía, lo vio. El mismo remolque, las mismas lonas rotas, las mismas letras mal pintadas, Gran Circo El Fénix. Se le aceleró el corazón. Mamá, ese es el circo, dijo. ¿Qué circo? El del caballo. Otra vez con eso. Es él, te lo juro. La madre suspiró, pero esa vez no lo cortó. Le dejó acercarse. Iván no perdió tiempo. Dio la vuelta al descampado donde estaba instalado el circo y se metió entre los árboles, hasta llegar a la parte trasera del campamento. Allí, entre cajas y bolsas, vio al caballo. Estaba distinto. Más delgado. Tenía una herida en el costado, cubierta con una gasa sucia. Pero cuando Iván chistó bajito y murmuró, amigo, el animal alzó la cabeza. Lo reconoció. Se notaba. No por lo que hizo, sino por lo que no hizo, no se alejó, no giró la cabeza, no parpadeó. Lo miró como quien vuelve a ver a alguien que creyó perdido. Iván fue cada día. Llevaba zanahorias, agua limpia, una manta que había robado del sofá. Se sentaba a hablarle, a contarle lo que pasaba en el colegio, a leerle partes de libros. No sabía si el caballo entendía las palabras, pero sí el tono, la intención. Lo sabía porque cuando Iván hablaba, el animal respiraba distinto. Más lento. Más tranquilo. El problema fue que una noche, al volver a casa, encontró a su madre con cara de pocos amigos. ¿Dónde estabas? Dando una vuelta. ¿Otra vez al circo? Mamá. ¿Qué estás haciendo, Iván? Él no contestó. No sabía cómo explicar que ya no era una visita. Era una promesa. Así que esa noche no discutieron, pero el silencio pesaba.
Al día siguiente la madre lo llevó directamente al colegio. Le dijo que no quería que se acercara más a ese lugar de porquería. Iván asintió. No tenía fuerzas para discutir. Pero tampoco tenía intención de obedecer. Al salir del colegio caminó. No hacia su casa. Hacia el circo. Lo sabía bien, esa tarde harían espectáculo. Y quería ver si volvían a sacar al caballo. No lo hicieron. Pero sí escuchó una frase al pasar detrás de la carpa: mañana lo sacamos a vender, ya no sirve para nada. Y entonces supo que se acababa el tiempo. Volvió corriendo. Buscó al único adulto que tal vez escucharía, su abuelo. Era un hombre de pocas palabras, pero de ojos atentos. Ex domador de caballos en su juventud. Había trabajado en haciendas, en ferias, en fincas. Y aunque ya no montaba, nunca dejó de amar a los animales. Abuelo, necesito ayuda, dijo Iván, sin rodeos. Le contó todo. Desde el primer día en el circo hasta la amenaza de venta. El viejo lo escuchó en silencio con una taza de café en la mano. No lo interrumpió una sola vez. Al final, solo preguntó: ¿estás seguro de que es ese caballo? Iván asintió. Tiene una cicatriz detrás de la oreja. En una foto antigua, también se le ve. Es él. El abuelo se quedó callado. Luego se levantó, fue al armario, sacó un viejo álbum de fotos y lo abrió. Señaló una imagen. Ese lo montó mi patrón en el 98. Relámpago. El único caballo que vi caminar con esa arrogancia sin ser castigado por ello. Entonces, ¿tú también crees que es él? No tengo dudas. Y si es él, no puede morir ahí. Y entonces, sin promesas ni discursos, el abuelo actuó. Tomó su vieja camioneta, metió una cuerda, un balde, una bolsa de pan duro, y le dijo a Iván: vamos a hablar con ese circo. Llegaron antes del espectáculo. El presentador los vio desde lejos y bajó del remolque mascando chicle. ¿Qué quieren? Venimos por el caballo negro, dijo el abuelo. El que tienen atado como trapo. ¿Y ustedes quiénes son? Gente que sabe lo que vale un animal, y lo que cuesta mirarse al espejo cuando uno lo trata como basura. El hombre se rió. Ese caballo ya no sirve. Pero si lo quieren, paguen. ¿Cuánto? 300 euros. El abuelo no regateó. Abrió su billetera, sacó billetes arrugados y contó uno por uno. Cuando terminó, el hombre chasqueó la lengua. Pásenlo ustedes. Está allá atrás. Iván corrió. Encontró al caballo tal como lo había dejado, sucio, cansado, pero de pie. Le acarició el cuello y le susurró: ya está. Nos vamos. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, Relámpago dio un paso que no fue obligado. El camino de vuelta fue en silencio. Ni Iván ni su abuelo hablaban, pero en la parte de atrás de la camioneta, Relámpago respiraba profundo, como si el aire volviera a tener sentido. No hacía falta saber de caballos para notar que algo había cambiado. No relinchaba, no forcejeaba, no se quejaba. Estaba tranquilo. Cansado, pero tranquilo. Lo primero que hicieron al llegar fue preparar el viejo corral detrás de la casa del abuelo. Llevaba años sin usarse, pero la estructura aún se mantenía firme. Iván se encargó de llevar cubos con agua, limpiar el suelo, colocar paja seca. Su abuelo lo observaba con el mismo respeto con el que se mira a alguien que está creciendo sin pedir permiso. Relámpago bajó de la camioneta sin dificultad. No corrió, no se agitó. Caminó como si reconociera el lugar, aunque nunca lo había visto. Dio un par de vueltas y luego se echó en un rincón, como si por fin pudiera soltarse. Esa noche Iván se negó a dormir en casa. Armó una colchoneta en el porche del abuelo, justo frente al corral. Su madre llamó, pero no insistió. El abuelo le explicó que estaban bien, que no pasaba nada grave, que el chico estaba cuidando algo importante. Y por primera vez, ella no discutió. A las 2 de la madrugada, Iván se despertó con un sonido suave. Era el caballo. No hacía ruido, solo respiraba cerca de la cerca, como si confirmara que el chico seguía ahí. Iván se incorporó y le susurró: estamos juntos, ¿vale?
Y entonces, por primera vez desde que lo conocía, Relámpago estiró el cuello y rozó con el hocico la mano del niño. Al día siguiente comenzaron los cuidados. El abuelo era metódico. Lavado con agua tibia, limpieza de heridas, cepillado lento, dieta suave pero constante. Había perdido músculo, tenía los cascos descuidados y la piel irritada, pero su mirada ya no era la misma. En menos de una semana, volvió a alzar la cabeza como si estuviera en una pista. Este animal tiene sangre de noble, dijo el abuelo mientras lo examinaba. Pero el mundo lo trató como si fuera chatarra. Iván no entendía del todo qué era la sangre de noble, pero sí sabía que ese caballo tenía algo que otros no. Cuando lo miraba, no era como mirar a una mascota. Era como mirar a un maestro. A alguien que había sobrevivido cosas que uno todavía no puede nombrar. El problema, claro, era el dinero. Mantener un caballo no es barato. La madre de Iván empezó a notar las compras extra, las ausencias, los días en que el chico salía corriendo a casa del abuelo sin decir por qué. Una tarde lo enfrentó. Iván, ¿qué estás haciendo? Nada, mamá. No me mientas. Sé que no estás metido en nada malo, pero tampoco me cuentas. El niño bajó la mirada. Es el caballo. Lo trajimos. Está con el abuelo. Ella se quedó en silencio. No era sorpresa, pero le dolía que no le hubieran dicho nada. ¿Y qué piensas hacer? ¿Adoptarlo como si fuera un gato? No. Voy a devolverle lo que el mundo le quitó. Ella quería reírse, quería gritar, quería decirle que no podía con una carga así. Pero no lo hizo. Porque en ese momento entendió que no se trataba solo del animal. Era la primera vez que veía a su hijo comprometido con algo más grande que él. A los pocos días, el abuelo propuso un plan. Conocía a una amiga que tenía un pequeño rancho didáctico para niños con autismo. Allí a veces usaban caballos tranquilos para ayudar en las terapias. Le explicó la situación, le habló de Iván, del caballo, de la historia. La mujer, llamada Teresa, aceptó verlos. Pero si lo traen, dijo por teléfono, quiero que lo montes tú, Germán. Quiero ver si ese animal todavía se conecta con alguien. Fueron una tarde de viernes. Relámpago ya caminaba con más soltura. No trotaba, pero sostenía el paso. El abuelo, vestido con su camisa blanca y botas gastadas, lo montó despacio, sin apuro. Dio una vuelta al campo abierto, otra más. Y en la tercera, el caballo alzó el cuello y trotó sin que se lo pidieran. La mujer no necesitó más. No sé si le sirve a todos los chicos. Pero algo tiene. Es como si su tristeza calmara a otros. Y así fue como 2 veces por semana, Relámpago empezó a visitar el centro. No hacía trucos. No saltaba. Solo caminaba al lado de los niños. Se dejaba tocar. Escuchaba sin juzgar. Se volvió útil otra vez, pero no para entretener. Para sanar. Iván lo acompañaba siempre. Llevaba un cuaderno donde anotaba lo que pasaba. Hoy Martín se animó a peinarlo. Hoy Laura se rió por primera vez en semanas. Hoy un niño sin lenguaje le dijo guapo al oído. No era un diario, era una prueba. De que el caballo que todos descartaron todavía tenía algo que dar. El abuelo miraba desde lejos. No hablaba mucho. Pero cada vez que el caballo regresaba a casa con la mirada en paz, sonreía apenas. ¿Sabes, Iván? Le dijo una noche mientras preparaban el heno. Este animal no volvió a ser el mismo. Pero tampoco tenía que volver a serlo. A veces no hay que recuperar lo que fuimos, sino encontrar para qué servimos ahora. Iván no contestó. Solo lo miró, y luego miró a Relámpago. Y supo que entendía cada palabra. Lo que no sabían, ni él ni su abuelo, era que alguien estaba preguntando por ese caballo. Y que lo que empezaba como un rumor, iba a convertirse en amenaza. Pasaron 2 semanas tranquilas. Relámpago mejoraba día a día. Su pelaje recuperaba el brillo, las heridas cicatrizaban bien y su mirada ya no era la de un animal roto, sino la de uno que había vuelto a confiar. En el centro de terapias, los niños lo adoraban. Algunos que no hablaban empezaron a susurrar junto a él.
Otros, que nunca se acercaban a nadie, se quedaban horas a su lado, sentados en silencio. Teresa no podía creer lo que veía. No es magia, decía, es conexión. Iván comenzó a llevar a sus amigos del colegio a conocerlo. Uno de ellos, Miguel, le tomó una foto que luego subió a su red social con la frase: «Este caballo era una leyenda. Ahora está sanando vidas». Nadie pensó que esa imagen pudiera causar nada malo. Hasta que 3 días después, una camioneta negra apareció frente a la casa del abuelo. Era temprano por la mañana. Iván estaba dentro desayunando, y el abuelo limpiaba el corral cuando vio bajarse a 2 hombres trajeados. Uno llevaba gafas oscuras, el otro un maletín. ¿Es aquí donde tienen al caballo negro?, preguntó el del maletín, sin saludar. ¿Quién pregunta?, respondió el abuelo sin moverse. Representamos los intereses de una finca ecuestre del sur. Ese animal nos pertenece. Fue vendido de forma ilegal. Venimos a recuperarlo. El abuelo levantó una ceja. ¿Tiene algún documento, alguna orden? El tipo sacó unos papeles con membrete de empresa privada. Nada oficial. Nada sellado por ningún juzgado. Esto no prueba nada, dijo Germán. Este caballo fue comprado. Lo entregaron sin papeles. Estaba abandonado. Lo entrenaron durante años. Es propiedad intelectual genética valiosa. Tiene marcas internas que lo identifican. Es nuestro. Pues si lo abandonaron, es suyo el delito. Porque lo vi con mis ojos, lo tenían atado en un circo tirando de una lona sucia. Eso no es cuidar un animal. Eso es maltrato. El del maletín se impacientó. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. El abuelo dio un paso al frente. Tenía 72 años, la espalda encorvada, las manos manchadas de tierra. Pero sus ojos tenían algo que a los hombres del traje les faltaba: dignidad. Inténtelo por las malas, dijo. Y verá que no soy tan viejo como parezco. Los hombres se miraron, frustrados. Subieron a la camioneta sin decir más y se fueron. Iván lo había visto todo desde la ventana. Bajó corriendo. ¿Qué querían? Llevarse al caballo. ¿Van a volver? Seguro. Pero ya no los vamos a esperar solos. Llamaron a Teresa. Contaron todo. Ella, indignada, contactó con un abogado ambientalista que colaboraba con el centro. Ese mismo día comenzaron a reunir documentos, fotos del estado del caballo cuando lo rescataron, testimonios de testigos, registros de la compra. Iván escribió una carta con su puño y letra: «Yo no sabía que existía el abandono hasta que vi a Relámpago. Yo creía que cuando uno es valioso, lo cuidan. Pero él fue olvidado. Yo solo quiero que nadie lo obligue a volver a un lugar donde lo trataron como basura». Teresa la entregó al abogado. Y también compartió el caso con una periodista local que había cubierto temas de maltrato animal. En pocos días, la historia salió en un blog. Luego en redes. Después en radio. Y finalmente en la televisión. Caballo campeón terminó en circo de mala muerte y ahora quieren quitárselo a un niño, decía el titular. Había una foto de Iván acariciando a Relámpago, otra de Germán con la cabeza en alto, y una más de Teresa, rodeada de niños. La finca mencionada negó todo. Enviaron un comunicado diciendo que jamás abandonaron ningún ejemplar, que el caballo fue robado durante un traslado, y que tomarán medidas legales. Pero ya era tarde. La opinión pública estaba del otro lado. Un día después, llegó una orden de inspección. 2 veterinarios oficiales llegaron al rancho para revisar al animal. Evaluaron su estado, revisaron la cicatriz detrás de la oreja, buscaron marcas. Luego hablaron con Teresa y Germán. Y finalmente con Iván. ¿Tú cuidaste de él? Sí. ¿Y por qué? Porque nadie más lo hizo. El informe tardó una semana. Cuando llegó, el abogado lo leyó en voz alta. El caballo conocido como Relámpago se encuentra en buenas condiciones físicas y emocionales. Se evidencia recuperación progresiva desde un estado previo de negligencia grave. Se recomienda no alterar su entorno ni separarlo de quienes hoy lo cuidan, en resguardo de su salud y bienestar. Fue una victoria.
Pero no total. La finca apeló. Llamaron a un juez. Intentaron mover influencias. El abogado de Teresa les advirtió, no van a rendirse. Este caballo para ellos representa una pérdida de poder. No lo quieren porque les importe. Lo quieren porque los expone. Esa noche el abuelo se quedó sentado largo rato en el porche. Miraba al animal en silencio. Iván se le acercó. ¿Estás preocupado? No por mí. Por ti. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo algo que los niños no deberían aprender tan pronto, que hacer lo correcto a veces duele. Iván lo miró. Y en lugar de bajar la cabeza, dijo. Pero si no lo hago yo, ¿quién? El abuelo sonrió. Entonces vale la pena. A la mañana siguiente la camioneta negra volvió. Pero esta vez, no venía sola. A las 8:30 de la mañana, Iván estaba ayudando al abuelo a limpiar los bebederos cuando escucharon el ruido. Era un motor. Fuerte. No era la camioneta negra de antes, esta vez era una furgoneta grande blanca sin logos. Detrás de ella, la misma camioneta oscura con los hombres del maletín. Pero no venían solos. Había un tercer vehículo, uno de esos que suelen usar las empresas de transporte de animales. Germán se puso de pie. No dijo nada. Caminó hasta la verja, se apoyó en el bastón y esperó. Bajaron 5 personas. Los 2 del traje, un hombre alto con chaqueta de cuero, una mujer con tablet en la mano, y un sujeto que parecía veterinario, pero no traía identificación visible. Venimos a retirar al caballo. Tenemos permiso judicial, dijo el hombre de la chaqueta. ¿Dónde está? Preguntó el abuelo. Le mostraron un papel impreso sin sello, sin firma. Solo una supuesta autorización de traslado por revisión genética. Esto no es una orden, respondió Germán, sin siquiera leerlo completo. Es una amenaza disfrazada de protocolo. Es una notificación legal, insistió el hombre. Podemos usar la fuerza si es necesario. Iván ya estaba junto al corral. Relámpago, inquieto, caminaba en círculos. Sabía que algo pasaba. El chico abrió la puerta y entró con él sin miedo. No se lo van a llevar. Gritó. La mujer de la tablet habló por primera vez. Mira, niño, no queremos problemas. Solo tenemos que trasladar al caballo por unos días, verificar su origen. Luego regresará. Mentira, ustedes lo abandonaron, yo lo vi, lo tenían en un circo atado como un trapo. Los visitantes empezaron a acercarse. Uno sacó una cuerda. Germán se interpuso, levantando el bastón. Den un paso más, y esto lo verá toda España. Hay cámaras. Hay testigos. Hay periodistas esperando cualquier excusa para contar lo que son. Parecían dudar. Hasta que el del maletín dijo, lo grabamos. Y luego negamos todo. Como siempre. Fue entonces cuando se escuchó un sonido inesperado, bocinas. 3 coches particulares se acercaban por el camino. De ellos bajaron Teresa, la periodista que había cubierto el caso, el abogado ambientalista, y 2 cámaras de televisión. ¿Problemas, caballeros? Preguntó la periodista con una sonrisa helada. Los hombres se quedaron congelados. El del bastón bajó la cuerda. La mujer cerró la tablet. El del maletín maldijo en voz baja. Estamos aquí legalmente, dijo el del abrigo. Pues explíquenselo a la prensa, respondió Teresa. Porque aquí hay testigos, cámaras y documentos que prueban que el caballo fue rescatado de abandono. Y según la ley, un animal abandonado y recuperado adquiere nuevos derechos. Y nosotros tenemos todo registrado. El abogado se acercó. Si dan un paso más, pediremos intervención judicial inmediata. Están en propiedad privada. No tienen orden ni acompañamiento policial. Así que sugiero que se retiren. La tensión se cortaba con cuchillo. Iván seguía dentro del corral. Relámpago lo miraba, inquieto pero tranquilo a su lado. La escena era clara, un niño defendiendo a un caballo herido, frente a 5 adultos trajeados que querían llevárselo por la fuerza. Finalmente los visitantes cedieron.
Se dieron media vuelta, subieron a los vehículos y se marcharon sin decir palabra. Cuando se fueron, Iván cayó de rodillas, agotado. Su madre llegó pocos minutos después, alertada por la llamada de Teresa. Lo abrazó fuerte. No dijo nada. No hacía falta. La periodista se acercó al abuelo. ¿Puedo grabar una entrevista? No me interesan los micrófonos, dijo Germán. Pero si va a contar esto, dígale al mundo que un caballo puede ser más humano que muchos hombres. Esa misma tarde la historia salió en Televisión Nacional. El título era simple: intentaron arrebatarle su caballo, pero no contaban con que no estaba solo. Las imágenes del enfrentamiento circularon por todas partes. Gente de todo el país escribió mensajes de apoyo. Veterinarios, abogados, familias. Se lanzó una campaña de firmas. En 3 días se juntaron más de 100.000. El caso ya no era solo sobre un caballo. Era sobre abuso de poder. Sobre cómo lo desechable a veces solo necesita ser visto con otros ojos. Relámpago se convirtió en símbolo. Y eso, para la finca, era un problema mayor que cualquier pérdida económica. Esa noche Germán reunió a todos en la casa. Sentados alrededor de la mesa estaban Iván, Teresa, el abogado, la madre del chico y la periodista. No podemos bajar la guardia, dijo el abuelo. Esta gente no sabe perder. Van a intentar otra cosa. ¿Qué propones? Preguntó el abogado. Llevarlo donde no puedan tocarlo. Hacerlo intocable. Y para eso, tenemos que hacer lo que más odian, que lo vean todos. Y así empezó el plan que cambiaría la vida de todos. Y convertiría a Relámpago en mucho más que un caballo. El plan no era fácil, pero era claro. Si querían proteger a Relámpago de forma definitiva, tenían que hacerlo visible, querido, respaldado por la gente y por la ley. Mientras fuera solo un caballo, cualquier papel falso, cualquier excusa legal, podría arrebatarlo. Pero si se convertía en símbolo, en causa pública, entonces cada intento de sacarlo se volvería un escándalo. El abuelo fue el primero en decirlo sin rodeos. Tenemos que convertir a este animal en una figura nacional. Un emblema. Que la gente lo reconozca, que lo nombre, que sepa su historia. Que si lo tocan, tiemble todo el país. La periodista se encargó de organizar las entrevistas. El abogado preparó un resumen legal claro y accesible. Teresa contactó con asociaciones de protección animal. Y el propio Iván, con ayuda de su madre, abrió una cuenta en redes sociales donde empezó a publicar vídeos cortos contando todo, desde cómo encontraron a Relámpago, hasta su recuperación y los intentos de quitárselo. Lo que nadie esperaba era el impacto inmediato. Uno de los vídeos donde Iván acariciaba al caballo mientras decía: no quiero que me quiten a mi amigo otra vez. Él ya sufrió bastante, se volvió viral en menos de 24 horas. Lo compartieron actores, cantantes, políticos. En los comentarios miles de personas pedían justicia, ofrecían donaciones, contaban sus propias historias de abandono y rescate. Una fundación internacional se ofreció a financiar parte del mantenimiento del caballo. Otra propuso declararlo animal protegido mediante una figura legal excepcional. Una escuela rural de Galicia lo nombró padrino simbólico de su campaña contra el maltrato animal. Iván no podía creer lo que estaba pasando. ¿Todo esto por ti?, le preguntó al caballo una tarde mientras le daba manzana. ¿Ves que no eras invisible? Germán, el abuelo, se mantuvo firme. No daba entrevistas, no hablaba con medios, pero sí fue a cada reunión legal, a cada revisión veterinaria, a cada acto. Detrás de todo, seguía siendo el guardián silencioso que hacía que todo funcionara. La finca, por supuesto, reaccionó. Primero publicaron una nota de prensa en un medio aliado, diciendo que Relámpago había sido retirado por protocolos internos, y que su actual situación responde a una campaña de manipulación emocional liderada por sectores radicales. Luego filtraron una supuesta evaluación psicológica, donde aseguraban que Iván estaba obsesionado con el animal, y que su entorno familiar era inestable. Pero fue un tiro en el pie. La madre de Iván respondió con una carta abierta donde contó su historia: cómo crió sola a su hijo, cómo él aprendió a leer viendo documentales de animales, cómo cuidaba a los perros del barrio desde los 7 años. La carta fue compartida por miles. Muchos la llamaron la madre del caballo.
Relámpago ya no era solo un caballo. Era una causa. Una forma de decir basta. Y fue entonces cuando un canal nacional propuso hacer un documental completo. Queremos grabar desde aquí con ustedes. Mostrar lo que pasó, cómo vivió ese caballo, lo que enfrentan, dijo la productora. Pero también queremos que Iván narre. Que se escuche su voz. El chico aceptó. Nervioso pero con una decisión clara en los ojos. El abuelo lo miró en silencio. No lo felicitó. No lo abrazó. Solo le dijo: ahora sí estás haciendo historia. La grabación duró 3 semanas. Entrevistas, imágenes del centro terapéutico, testimonios de niños y padres. Se mostraban las condiciones en que lo habían encontrado, los cuidados que recibió, el intento de arrebato y finalmente su transformación. El día del estreno, el país entero lo vio. El documental se titulaba Relámpago, el caballo que volvió a ser libre. Las imágenes finales mostraban a Iván de pie, con una cuerda suelta en la mano, mientras el caballo caminaba a su lado sin que nadie lo obligara. La voz del niño decía: no lo salvé yo. Él me enseñó que algunos no necesitan hablar para decirlo todo. Y que cuando alguien te mira y te ve, de verdad, ya no puedes olvidarlo nunca. Hubo lágrimas. Hubo furia. Y hubo una consecuencia concreta. El Ministerio de Bienestar Animal anunció una propuesta de ley para regular el rescate y tenencia de animales abandonados de alto valor genético. En pocas palabras, a partir de ahora, si un caballo era abandonado o maltratado, no podía ser reclamado como propiedad por quienes lo habían descartado. Relámpago, sin saberlo, había hecho historia. Pero a la finca no le importaban las leyes. Ellos no querían justicia. Querían venganza. Las semanas siguientes al estreno del documental fueron extrañas. Había emoción en el aire, apoyo, mensajes de toda España e incluso de fuera del país. Pero también había una sensación incómoda, como si todos supieran que algo estaba por venir. El abuelo Germán lo decía claro: cuando a los poderosos se les caen los papeles, empiezan a mover las sombras. Y las sombras se movieron. Primero fue un mensaje anónimo en el buzón del centro terapéutico: no hagan héroes con animales prestados. Luego, llamadas en silencio al teléfono de Teresa. Una noche alguien lanzó piedras contra la fachada del rancho. No se rompió ningún vidrio, pero quedó claro: el aviso había llegado. El abogado recomendó denunciar cada incidente. Se registraron en comisaría. Se compartieron con los medios. Pero como no había cámaras ni testigos, no podían culpar a nadie. Y por supuesto, la finca jamás aparecía mencionada. Esto es presión psicológica, dijo el abogado. Quieren quebrarnos por cansancio. Pero nadie se quebró. Lo que no esperaban era el siguiente movimiento. Una mañana, Relámpago amaneció con una cojera leve. Nada alarmante. El veterinario habitual revisó el casco, no encontró fracturas ni inflamación. Recomendó descanso y observación. Pero a las 48 horas, la cojera empeoró. No es natural, dijo el abuelo. Esto no es una torcedura cualquiera. Se pidió una segunda opinión. Una joven veterinaria, sin vínculos con el centro, revisó al caballo con atención, lo examinó durante casi 1 hora, y al final, miró a todos con gesto tenso. Le han inyectado algo. Antiinflamatorio de alta dosis, pero sin control. Puede causar microlesiones si se repite sin supervisión. ¿Quién le ha administrado esto? Todos se quedaron en silencio. Nadie había hecho nada. Eso solo significaba una cosa: alguien había entrado en la noche. Revisaron el corral. Una tabla suelta, huellas apenas marcadas pero visibles. Habían entrado por detrás con precisión, sin hacer ruido. Le habían inyectado algo al caballo, no para curarlo, sino para provocar una falsa mejora, seguida de una lesión real. La intención era clara: inutilizarlo. No lo quieren muerto, dijo el abogado. Lo quieren destruido. Que deje de servir. Que no pueda mostrarse más. Que nadie lo quiera ver. Germán se puso de pie. No gritó. Pero en su voz había algo que ni Iván había escuchado antes. Nadie toca a este animal nunca más.
Voy a dormir junto a él si hace falta. No nos lo van a arrebatar por la espalda. Y así fue. El abuelo armó una silla vieja dentro del corral, llevó una linterna, un termo con café y se quedó ahí cada noche. Iván quiso hacer lo mismo, pero no se lo permitieron. Su madre, con los ojos rojos de preocupación, aceptó solo con una condición, que se instalara una cámara de seguridad. En 3 días instalaron 5. Con sensores de movimiento con conexión al móvil. No era barato, pero cientos de personas ya habían donado para proteger a Relámpago, así que el dinero no era problema. El problema era el odio. La periodista recibió un sobre en la redacción, fotos suyas entrando al centro. Acompañadas de una nota: lo que no se ve también se puede destruir. El director del canal intentó bajarle el perfil, pero ella no cedió. Yo no dejo esta historia a la mitad, dijo. El documental fue nominado a un premio nacional. Y Relámpago fue invitado simbólicamente a un acto por los derechos de los animales, donde políticos y activistas lo mencionaron como un ejemplo de lo que pasa cuando alguien es descartado por no rendir lo suficiente. Y entonces ocurrió lo peor. Una noche a las 3:42 de la madrugada, uno de los sensores de la cámara se activó. El móvil del abuelo vibró. Germán se levantó en segundos, salió con la linterna y lo vio, una silueta en la oscuridad, saltando la cerca trasera. Gritó. El hombre corrió. Pero tropezó con la cuerda del abrevadero y cayó. Germán lo alcanzó. Era joven con pasamontañas. Llevaba una jeringa en el bolsillo y guantes de látex. Germán no lo golpeó. Lo retuvo hasta que llegaron Iván y la madre, y luego la policía. El chico de 19 años confesó rápidamente. Le habían pagado para inyectar al caballo. No sabía quién. Solo que lo contactaron por una red social y le ofrecieron 500 euros por una tarea simple. ¿Quién te envió?, preguntó el oficial. Un tipo con acento del sur. No lo vi. Solo hablaba por chat. Pero bastó. La historia salió al día siguiente. Intento de sabotaje contra animal protegido. La prensa lo llamó el ataque al caballo símbolo. Iván dio una entrevista que recorrió el país. Lloraba. Decía: ¿por qué hacen esto? ¿Qué les molesta tanto, que un caballo sea libre otra vez? Y esa vez, incluso los que antes dudaban se pusieron de su lado. El ministerio emitió una resolución preventiva: Relámpago quedaba bajo protección especial hasta que se definiera su estatus legal definitivo. Y la finca quedó acorralada. Pero no vencida. Porque cuando no pueden atacarte directamente, empiezan a hacerlo por dentro. Tras el intento de envenenamiento, la historia de Relámpago se volvió casi una causa nacional. El vídeo del joven capturado, esposado, temblando mientras confesaba que solo era un encargo, dio la vuelta al país. Políticos se pronunciaron. Algunos usaron el caso para ganar simpatías. Otros para atacar al gobierno. En medio de ese ruido, los verdaderos protagonistas, Iván, su abuelo, Teresa y el caballo, empezaron a sentir el peso de todo aquello. Porque una cosa es luchar por lo justo. Otra es aguantar la carga cuando todo el mundo te está mirando. Y la presión llegó de formas distintas. A Iván le costaba dormir. Soñaba que Relámpago desaparecía, que volvían a llevárselo al circo, que él llegaba tarde y ya no estaba. La madre lo notó más distraído, más apagado. Intentaba mantenerlo cerca sin asfixiarlo. Pero también temía por su salud emocional. El abuelo Germán, por su parte, empezó a tener problemas en la espalda. Las noches en el corral, la tensión constante, las discusiones con funcionarios, todo lo estaba desgastando. Pero no lo decía. Seguía al pie del cañón con la misma firmeza, aunque a veces, al dar un paso, apretaba los dientes. Teresa recibió una inspección, casual, en el centro terapéutico. Sin aviso. Sin orden clara. Revisaron hasta los archivadores personales, como si buscaran cualquier excusa para cerrarlo. No encontraron nada, pero el mensaje fue claro: esto va para todos los que lo protegen. Incluso el abogado ambientalista recibió una citación por una denuncia anónima por mal manejo de fondos, aunque no gestionaba dinero alguno. Todo parecía parte del mismo guión: asustar, agotar, romper por dentro.
Y la estrategia comenzó a surtir efecto. Una tarde Iván no quiso ir al centro. Se quedó encerrado en su cuarto sin hablar. La madre, preocupada, le insistió. Pero él solo dijo: ¿de qué sirve todo esto si igual lo van a intentar otra vez? Ella quiso abrazarlo, decirle que lo estaban logrando, que todo tenía sentido. Pero no pudo responderle con palabras. Porque ella también empezaba a preguntarse hasta cuándo podrían sostener esa pelea. El que más lo notó fue el propio Relámpago. Desde hacía días el caballo estaba inquieto. Caminaba en círculos, comía poco, no se acercaba con la misma calma. Parecía sentir que todo alrededor se tensaba, y él, que había aprendido a leer los silencios, lo reflejaba con el cuerpo. El abuelo decidió hacer algo distinto. Vamos a salir, le dijo a Iván una mañana. Los dos. ¿Y el caballo? ¿A dónde? A caminar. A que nos vean. A que nos escuchen otra vez. No vamos a escondernos, Iván. Ya no. Prepararon a Relámpago con cuidado. Le colocaron una manta limpia, sin adornos, sin propaganda. Solo una que decía: no soy una herramienta. Soy un ser vivo. Caminaron desde el rancho hasta la plaza principal del pueblo. Llevaban comida, agua y paciencia. Y allí, bajo la sombra de los árboles, se quedaron. No hicieron espectáculo. No dieron discurso. Solo se sentaron. La gente comenzó a acercarse. Primero uno, luego dos, luego una docena. Algunos saludaban. Otros acariciaban al caballo. Una mujer mayor trajo una flor. Un niño dejó un dibujo. Una adolescente sacó el móvil y empezó a grabar. En una hora, ya eran más de 100. Y entonces Iván se puso de pie. No vine a pedir nada, dijo sin micrófono, sin gritos. Solo vine a decir que no tengo miedo. Que si quieren pelear, que peleen. Pero no me voy a rendir por estar cansado. Porque si este caballo no se rindió, ¿por qué lo haría yo? La plaza estalló en aplausos. Gente llorando. Abrazos. Más dibujos. Más manos extendidas. Más apoyo. Aquel acto simple fue más fuerte que 1000 entrevistas. Esa noche, al volver al rancho, Relámpago se tumbó junto a la cerca y cerró los ojos. Respiraba profundo. Iván se sentó a su lado y le susurró: perdón por dudar. Ya no lo haré más. Y cumplió. Al día siguiente, la red social que administraba Iván publicó una foto, él y el caballo bajo un árbol. El texto decía: nos quisieron cansar. Pero nos recordamos. Y seguimos. Miles de compartidos. Miles de mensajes. Un colectivo de escritores propuso publicar un libro. Una editorial se ofreció a pagar. Una familia donó un terreno para que construyeran un refugio. Otra persona ofreció una beca educativa para Iván. El país ya no hablaba solo de un animal rescatado. Hablaba de esperanza. Pero la finca no se rendía. Y entonces, en un correo anónimo, llegó lo que nadie esperaba. Un vídeo. De la noche del envenenamiento. Y en ese vídeo, se veía la cara del verdadero responsable. El archivo era corto. 1 minuto y 26 segundos. Pero bastó para que todo cambiara. En la imagen, grabada desde un ángulo oscuro, se veía el corral, parte de la cerca trasera y un hombre entrando con cuidado. No llevaba capucha ni máscara. Solo una chaqueta oscura, guantes y un maletín pequeño. Caminó directo al costado de Relámpago, que en ese momento dormía, y extrajo una jeringa. La cámara captó su rostro cuando giró levemente hacia la luz del establo. Era Rodrigo Garrido. El hijo del dueño de la finca. El mismo que había salido en televisión meses antes diciendo que su empresa jamás abandonaría un animal. El mismo que firmó las notas de prensa, contrató abogados, manipuló medios y presionó desde las sombras. El mismo que, según los rumores, controlaba varias empresas de seguridad y logística del sur. La persona que había hecho de su apellido una marca de poder, ahora estaba atrapado en un vídeo, agachado junto a un caballo dormido, cometiendo un delito. El correo que contenía el vídeo no tenía firma.
Solo un mensaje, ahora tienen lo que necesitan. Úsenlo antes de que lo borren todo. El abogado ambientalista tardó menos de un día en presentar una denuncia formal. Acompañó el vídeo con toda la documentación previa, los intentos de apropiación, el sabotaje, las amenazas, los daños colaterales. Solicitó una medida cautelar inmediata para impedir cualquier contacto de la finca con el entorno del caballo, el centro terapéutico, Iván o su familia. El juez la aprobó en 24 horas. Y entonces vino la segunda ola. El vídeo fue compartido a nivel nacional. En cuestión de horas, los medios lo repitieron en bucle. El rostro de Rodrigo Garrido congelado en esa imagen nocturna, se convirtió en símbolo de arrogancia, abuso y cinismo. Las redes estallaron. El que se cree dueño de todo fue pillado como un ladrón, decía un titular. De la cuna de oro a la sombra del establo, rezaba otro. La finca emitió un comunicado urgente, que era una manipulación, que el vídeo estaba editado, que se acercó por curiosidad. Pero ya nadie les creía. Incluso algunos empleados empezaron a filtrar información, prácticas internas, maltratos sistemáticos, listas de animales descartables. El castillo se desmoronaba. Lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió después. El padre de Rodrigo, don Álvaro Garrido, dueño de la finca, empresario histórico, político jubilado, dio una entrevista en Prime Time. Nadie entendía por qué se exponía. Pero cuando habló, todo el país contuvo la respiración. Mi hijo actuó solo. Con rabia. Con soberbia. Quiso recuperar lo que consideraba suyo. Y en el camino destruyó lo más valioso que tenía, el respeto. El periodista lo miraba, incrédulo. Don Álvaro respiró profundo. Relámpago fue criado en nuestra finca. Pero la finca dejó de merecerlo. Lo abandonamos. Mi hijo lo negó. Yo me callé. Pero ya no más. La entrevista duró 30 minutos. Bastó para que el escándalo diera un giro. Ahora no era solo un caso de abuso. Era un caso de traición interna. Al día siguiente Garrido padre presentó su renuncia como miembro honorario de la Asociación Nacional Ecuestre. Donó una cantidad importante al centro terapéutico de Teresa. Y declaró públicamente que no harían más reclamos sobre Relámpago. Pero la familia de Iván no se dejó llevar por gestos. El abuelo, siempre escéptico, dijo: una disculpa es solo eso. Palabras. Lo que importa es que este animal no vuelva a depender de nadie más. Nunca. Y entonces se concretó lo que habían empezado a soñar meses antes, la Fundación Relámpago. Fue una propuesta del abogado, impulsada por Teresa, gestionada por voluntarios. Un espacio legalmente registrado con fondo propio para cuidar a animales rescatados, generar conciencia y proteger a aquellos que, como Relámpago, alguna vez fueron usados y descartados. Y no solo eso, se presentó un proyecto de ley inspirado directamente en su historia. La Ley Relámpago, como la llamaron los medios, establecía que todo animal abandonado por entidades comerciales o deportivas perdía vínculo de propiedad con sus dueños anteriores, incluso si era de alto valor económico. Un antes y un después. El día que se presentó el proyecto ante el Congreso, invitaron a Iván. Subió al estrado con voz temblorosa pero clara. No quiero que esto le pase a ningún otro animal. Ni que ningún niño tenga que ver cómo su amigo es tratado como basura solo porque ya no sirve. Y cuando terminó, Relámpago estaba ahí, en la entrada del Congreso, esperando. No como adorno. No como símbolo. Sino como el ser vivo que había cambiado una ley. El juicio penal contra Rodrigo Garrido quedó en manos de la Fiscalía. No sabían si terminaría en condena, pero el daño público ya estaba hecho. Su apellido, intocable durante años, ahora generaba vergüenza. Y mientras tanto, en el rancho del abuelo, bajo la sombra de los olivos, la vida seguía. Relámpago trotaba otra vez. No con fuerza de campeonato, pero con orgullo. Iván escribía un libro ilustrado con su historia para niños. El centro terapéutico duplicó el número de visitas. Y Germán, el abuelo, empezó a enseñar a jóvenes del pueblo cómo cuidar un animal con respeto. Una tarde Iván se sentó frente a Relámpago, lo miró largo rato y dijo: ¿Sabes qué? No te salvamos. Tú nos enseñaste cómo se hace.
Y el caballo, como tantas veces antes, solo bajó la cabeza, y la apoyó suavemente en su hombro. Un año después de todo, el pueblo parecía el mismo. Las calles polvorientas, el olor a pan desde la plaza, el silencio de la siesta. Pero en realidad, nada era igual. Porque una historia como la de Relámpago no pasa sin dejar marcas. La Fundación Relámpago se convirtió en algo más grande de lo que Iván o Teresa imaginaron. Tenía voluntarios, veterinarios, educadores, hasta artistas que ofrecían talleres para niños. Pero más allá de eso, tenía algo que no se podía comprar: credibilidad. Respeto. Memoria. El centro terapéutico duplicó su espacio. Más familias llegaban con niños que necesitaban calma, compañía, un tipo de cuidado que no se enseña en libros. Y muchos pedían conocer al caballo. Pero Relámpago ya no era mostrado como atracción. No era el famoso. Era solo él. Caminaba, respiraba, escuchaba. Y con eso bastaba. Iván seguía viéndolo cada día. Aunque ahora tenía nuevas responsabilidades. Presentaciones del libro, entrevistas escolares, actividades con otros chicos. Había crecido. No físicamente. Internamente. Ya no era solo un niño que salvó a un caballo. Era un chico que había sostenido una verdad, incluso cuando dolía. Una mañana, Teresa le propuso algo. ¿Has pensado en estudiar para ser cuidador profesional? Etología, comportamiento animal, educación asistida. Iván se quedó en silencio. Nunca lo había pensado así. Pero al mirar a Relámpago, que pastaba tranquilo al fondo del campo, entendió que sí. Que todo eso tenía sentido. El abuelo Germán, por su parte, seguía firme. Más lento, más silencioso, pero siempre cerca. Un día, Iván le preguntó: ¿tú crees que hicimos lo correcto? Germán no respondió de inmediato. Luego se sentó en su silla vieja, miró al horizonte y dijo: yo he hecho muchas cosas en mi vida. Algunas buenas, otras no tanto. Pero ayudarte a proteger a este animal fue lo único que me hizo sentir verdaderamente útil. Y entonces sonrió. No una sonrisa grande. Una pequeña, apenas visible. Pero sincera. El juicio contra Rodrigo Garrido aún seguía. Como todos los procesos contra los poderosos, lento, lleno de tecnicismos. Pero ya no importaba tanto. Porque la verdad ya había ganado. Ya no se trataba de castigos. Se trataba de que todo el mundo había visto lo que era capaz de hacer el silencio. Y también lo que puede provocar la decisión de no callar. Un día, Relámpago amaneció más cansado que de costumbre. No estaba enfermo. Solo tranquilo. Lento. Como si dijera: ya está. Iván lo notó. Lo acompañó al campo, lo acarició detrás de la oreja, donde tenía la vieja cicatriz. El caballo respiró profundo y se tumbó a su lado. Se quedaron ahí por horas. Sin hablar. Solo estando. Pasaron semanas. Y un día, sin avisar, sin sufrir, Relámpago cerró los ojos, y ya no los volvió a abrir. No hubo drama. No hubo lamentos. Hubo silencio. Uno distinto al del abandono. Un silencio de paz. Lo enterraron en lo alto del campo, bajo un árbol que da sombra todo el año. Iván escribió una frase en una piedra grande que dejó a sus pies. Aquí descansa quien me enseñó que no todo lo roto está perdido. La historia de Relámpago no terminó con su muerte. Se multiplicó. En libros, en leyes, en actos escolares, en la conciencia de cientos de personas que empezaron a mirar a los animales no como propiedad, sino como vidas que sienten, que recuerdan, que merecen respeto. Y quizás eso fue lo más importante. Porque un caballo que había sido vendido, usado y tirado, logró hacer algo que pocos humanos consiguen: dejar una huella limpia. No con ruido. No con fuerza. Con dignidad. Con verdad. Y con el amor silencioso de un niño que decidió ver lo que otros ignoraron. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal. Aquí contamos verdades que no siempre salen en la tele, pero que merecen ser escuchadas. Porque hay historias que no son solo de animales, son sobre nosotros.
Dale a suscribirse y acompáñanos cada semana con una nueva historia que te va a hacer sentir.